Estamos perfectos. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Claves, el programa de política internacional de TV PTS. El último sábado 10 de octubre fue ocupada la empresa Luz y Fuerza Centro de la Ciudad de México por más de 500 efectivos de la Policía Preventiva Mexicana. Esto es un intento de un golpe sobre el movimiento obrero mexicano para preparar las condiciones para la privatización de esta y otras empresas mexicanas. En este sentido, estamos en comunicación con Pablo Pinari, de la Liga de los Trabajadores Socialistas, partido hermano del PTS en México. Muy buenas noches, Pablo, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Podés contarnos, Pablo, en qué contexto se da este golpe sobre los trabajadores de la electricidad y cuál es el objetivo del gobierno de Calderón al aplicar esta medida? Sí, por supuesto. Esto se da en un contexto marcado por una crisis económica muy fuerte que está golpeando duramente a los trabajadores en México y al conjunto del pueblo, con cientos de miles de despidos y de suspensiones, y en el marco del cual el gobierno anunció previamente a lo que estamos viviendo ahora una reforma impositiva que introduce un IVA disfrazado sobre todos los productos, el cierre de 3 secretarías con los despidos consiguientes de miles de trabajadores e importantes recortes presupuestales en la salud, la educación y la seguridad social. Desde hace tiempo la Secretaría de Trabajo venía negándose a reconocer a la dirección electa del sindicato, lo cual hacía pensar que venía un ataque sobre el mismo, teniendo en cuenta que el sector energético es un objetivo de Calderón, del presidente Calderón, para privatizarlo desde hace ya tiempo. El Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, es uno de los principales sindicatos opositores en México, con 46.000 trabajadores, y que está localizado en una industria estratégica, en una de las 2 empresas estatales de energía eléctrica del país. Como tú bien decías, el sábado 10 de octubre pasado fueron ocupadas las instalaciones de la empresa Luz y Fuerza por la Policía Federal Preventiva, por 5.400 policías militares, y fue anunciado un decreto por el que se extingue a la empresa y se pasa a hacer depender las instalaciones de la Compañía Federal de Electricidad, echando a 46.000 trabajadores a la calle. Esto es claramente un intento profundamente reaccionario por parte del gobierno de dar un golpe de grandes proporciones contra el movimiento obrero. En ese sentido, el objetivo de Calderón es doble. Por una parte, económico, ya que busca liquidar un sector obrero que tiene importantes conquistas todavía, y entregar la industria eléctrica más directamente, directa y abiertamente a las transnacionales, para privatizarla. El segundo objetivo de todo esto es político, claramente. Ya lo que se busca por parte del gobierno es quebrar un sector clave del movimiento obrero, propiciando una fuerte derrota a los trabajadores, liquidando a su organización sindical y en ese sentido sentando un ejemplo para disciplinar a los trabajadores, amedrentarlos y obligarlos a aceptar mayores condiciones de esclavitud y de miseria. Sí, por lo que supimos ver ayer por televisión y por informe de los diarios, hubo una importante marcha en el Distrito Federal, en la capital mexicana. ¿Puedes contarnos cómo se realizó esta marcha ayer y cuáles son las próximas acciones que hay previstas para enfrentar esta política del gobierno de Calderón? Sí, es importante destacar que esta marcha que se hizo ayer fue a los 2 días de que empezó el intento por parte del gobierno de ir quebrando la resistencia, ofreciendo liquidaciones con algunos incentivos a los trabajadores, para que fueran aceptando y fueran ya retirándose de toda expectativa de seguir trabajando. La marcha de ayer, que se realizó ayer jueves 15, fue una marcha de mínimo 200.000 personas, en un recorrido de casi 6 kilómetros que inició a las 4:30 de la tarde y que para las 9 de la noche todavía continuaban entrando contingentes al Zócalo de la Ciudad de México. Fue una manifestación realmente multitudinaria y que tuvo una composición fundamentalmente obrera, con decenas de miles de trabajadores que acudieron con sus familias, miles de jubilados, electricistas, y donde además participaron contingentes de distintos sindicatos.
y que fue acompañada por amplios sectores de las clases medias que o participaron de la marcha o acompañaron a la misma desde las aceras. Además tuvo una fuerte participación estudiantil, mostrando una tendencia a la unidad obrera estudiantil que no se veía desde los inicios de la huelga universitaria que hubo en México en el año 1999. Fue una marcha muy combativa, donde los trabajadores coreaban consignas durante horas a favor del sindicato y en contra del gobierno, y desde nuestro punto de vista fue la movilización obrera más importante en los últimos 10 o 15 años. La misma muestra que hay una gran disposición a la lucha por parte de los trabajadores electricistas. Están concurriendo todos los días a los centros donde se entregan las indemnizaciones para protestar contra esto, indemnizaciones que, como decíamos al principio, es una forma del gobierno para comprar la conciencia de los trabajadores y quebrar la lucha, y donde los trabajadores que acuden van a boicotear y a enfrentar esta maniobra. Se ha movilizado mucho realmente en los últimos días, lo que muestra que el gobierno no la tiene fácil. Sin embargo, ayer la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas y los demás sindicatos que hablaron no le pusieron aún fecha a una huelga nacional para torcerle el brazo al gobierno. Lamentablemente hay una gran confianza por parte de la dirección del sindicato en que el Congreso de la Unión, el Parlamento, vaya a frenar el decreto de Calderón, lo cual es realmente muy difícil, ya que sabemos aquí en México que el Congreso es una institución que ha legislado una y otra vez en contra de los trabajadores. Hoy, por ejemplo, empieza una mesa de negociación con el gobierno, donde el gobierno de Calderón ya anunció que tratará de que el sindicato acepte un plan de liquidación y de recontratación de los trabajadores, que lo cual, en caso de refrendarse, significaría la liquidación lisa y llana del SMEI, sería un gran retroceso para su lucha. De todas formas, en los próximos días continuarán las acciones de los trabajadores en los centros de pago de indemnizaciones y en las estaciones eléctricas, así como los brigadeos que se están realizando para difundir la lucha de los electricistas entre la población. Sí, yo como última pregunta, Sí. ¿nos puedes contar cuáles son las actividades que vienen realizando la Liga de los Trabajadores Socialistas de México y que tienen planteado por delante ustedes? Sí, te comento, nosotros estamos impulsando la solidaridad con los trabajadores electricistas entre los trabajadores universitarios, entre los trabajadores mineros y de servicios de salud, así también entre los estudiantes y la juventud trabajadora del Distrito Federal, del Estado de México y del Estado de Hidalgo. Participamos de brigadas de apoyo y de solidaridad junto a trabajadores electricistas y de la movilización constante que se realiza todo el tiempo en la ciudad. En estos días, por ejemplo, participaremos de las brigadas que se están realizando para denunciar la compra de la lucha por parte del gobierno con las indemnizaciones. Y bueno, y junto a esto estamos impulsando con todas nuestras fuerzas comités en defensa de la industria eléctrica con estudiantes y trabajadores, que creemos que es una necesidad fundamental para ampliar y fortalecer la lucha y la solidaridad con la misma. Por otra parte, junto a esto, consideramos que lo primero y fundamental para frenar al gobierno es que hay que poner toda la fuerza del movimiento obrero en la escena nacional. La movilización de ayer tiene que ir acompañada de una gran huelga en solidaridad con los electricistas y en contra del decreto y en contra de la entrega de luz y fuerza a las transnacionales, que es el negocio que se prepara con esto. Una huelga que sea hecha en primer lugar por los sindicatos universitarios, los telefonistas, el magisterio, es decir, los docentes, el sindicato de los mineros, es decir, de todos los que ayer estuvieron presentes en la movilización. Creemos que solo la fuerza de la clase obrera en las calles y con su método de lucha por excelencia, que es la huelga, hará retroceder al gobierno, que está muy duro, y no será la confianza en la acción de las instituciones de esta democracia para ricos, que una vez más está demostrando que no tiene nada que dar a los trabajadores. Junto a esto, pensamos que hay que promover una gran asamblea o encuentro de organizaciones obreras, campesinas, populares, sociales, políticas, para discutir conjuntamente un plan de lucha y de movilización. Por último, te puedo comentar que nosotros también pensamos que al mismo tiempo hay que promover la lucha constante, boicoteando los pagos indemnizatorios, realizando mítines relámpagos, brigadas informativas hacia toda la población, que muestren y demuestren que esta lucha realmente no da un paso atrás, como se dice aquí, en una clara confianza de que solo los trabajadores podrán echar atrás el decreto. Bueno, esta política que te comento la estamos impulsando junto a otras organizaciones de izquierda y a sectores de trabajadores y estudiantes. Por otra parte, por último, desde nuestro punto de vista, derrotar esta ofensiva reaccionaria abrirá las puertas, en caso de que la derrotemos, para luchar por la nacionalización de todas las áreas
concedidas al capital extranjero en industria eléctrica y para poner toda la industria en manos de los trabajadores, bajo control de los mismos. Por último, cabe agregar que pensamos también que es fundamental la solidaridad internacional, considerando que estamos además ante una manifestación muy clara de la política imperialista de Estados Unidos para nuestro continente, ya que son las empresas norteamericanas las que están detrás de esto. Y bueno, y la solidaridad internacional pensamos que puede manifestarse mediante pronunciamientos, mediante actos y mítines frente a las embajadas de México, mostrando y haciendo real el grito de "no están solos" que se corea en las marchas en México. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo a vos y a los camaradas de la Liga y un abrazo solidario para el conjunto de los trabajadores mexicanos. Vamos a seguir en contacto alrededor de este conflicto todas las semanas y desde TVPTS lo seguiremos, aparte de seguirlo acá desde Claves de la Política Internacional. Muchas gracias a ustedes y bueno, y a disposición de cualquier cuestión respecto a esto. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. A ustedes los invito a ir un corte y enseguida continuamos con Claves de la Política Internacional.